gozaremos y nos alegraremos en Él. Gracias, Padre, por permitirnos reunirnos aquí para estudiar tu palabra, suplicándote, Señor, que por tu Espíritu tú nos ayudes, nos enseñes, nos ministres y que sobre todas las cosas el glorioso nombre de Jesucristo sea muy exaltado. En tu nombre. Amén. Bien, amado, continuamos pues nuestro curso de homilética. Esta es la última lección, homilética sagrada, la número 11. Este curso consta de 11 sesiones o lecciones, siempre está la última. Esta es un poco extensa. Si no terminamos, pues continuaremos en nuestra próxima reunión. El tema de hoy es la proyección del mensaje. La proyección del mensaje. Cómo usted, cuando va a predicar, cómo se proyecta ese mensaje. Esta clase la estaremos viendo por medio de 3 puntos principales. 3 puntos. Y como le dije, vamos a proseguir y hasta el tiempo que tenemos disponible. Lo primero es, el primer punto que vamos a elaborar es procediendo éticamente. Procediendo éticamente. A una manera, entiende lo que es ética, una manera cordial, sobria. Uno no tiene que imponerse a nadie, empujar las cosas. Dios es el que abre la puerta cuando uno predica. Entonces vamos a leer la escritura para que podamos ver lo que significa esto. Vamos aquí al libro de los Hechos, en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 13. El apóstol Pablo y Bernabé habían salido de la iglesia de Antioquía en su primera gira misionera. Ustedes pueden recordar que era una iglesia sólida, porque dice que había en la iglesia, ¿verdad? Dice maestros y profetas. Es decir, que había palabra de Dios por medio de esos profetas y había maestros. Y entre ellos, dice el versículo 1 de Hechos 13, estaba Bernabé y Saulo, y el Espíritu Santo habló: apartadme a Saulo y a Bernabé, versículo 2, para la obra que los he llamado. Quiero llamar la atención a esta palabra donde en el versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, ministrando estos al Señor. Es importante ese aspecto porque antes de nosotros poder ministrar a la iglesia del mundo, tenemos que ministrar al Señor. Desde el principio, ellos ministrando. O sea que nuestro primer ministerio es nuestro ministerio al Señor. Ese es nuestro primer ministerio. Y habiendo estado equipado, preparado, el Espíritu Santo lo envía en la misión. Bueno, en el versículo 4, ellos tienen una misión en Chipre. Ustedes no entran en esto. Van a Chipre. De ahí, Pablo predica en Antioquía de Pisidia. Entonces, ¿qué acontece? En el versículo 14 dice: ellos, déjenme el contexto. Habiendo zarpado de Pafos, versículo 13, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Eso es Juan Marcos. Usted recuerda que hubo esa desavenencia entre ellos por eso, ¿verdad? Pero obró para bien al final. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Escuchen bien, ¿cómo es procediendo éticamente? ¿Dónde está la ética de ellos? Ellos se sentaron. Es decir, ellos no vinieron aquí estamos nosotros a imponerse. Ustedes me están entendiendo. Dios es el que abre la puerta. Ellos se sentaron, eso es proceder éticamente.
Claro está que porque ellos están ahí, ellos quieren compartir la palabra. Ellos tienen el mensaje. Ellos habían salido de la transición de vivir bajo el pacto mosaico de la ley y ahora eran creyentes. Y ellos sabían que ellos todavía en la sinagoga estaban viviendo bajo la ley. Ellos todavía no habían sido impactados por el poder del evangelio como estos misioneros. Y ellos, digo usted va a un lugar donde hay personas que necesitan oír el mensaje, sea el mensaje evangelístico, sea el mensaje edificacional o sea el mensaje de restauración. Cuando uno, por ejemplo, va a otra iglesia, usualmente la nota es una nota de restauración, no quiere que el Señor le muestre, le restaure esas vidas. Pero ¿qué hicieron ellos? Número uno, su punto A, se sentaron. Eso significa, entre paréntesis, sujeción. Se sentaron, estaban en sujeción sobre lo que estaba aconteciendo. Se estaba llevando a cabo una especie de culto, de reunión, donde se lee la escritura. Ahora, punto B, viene la parte del programa o lo que llama la liturgia, en el versículo 15. Mire esto, después de la lectura, ellos están sentados y llega un momento que viene el programa o la liturgia. La liturgia tiene que ver del culto. Y la persona que estaba leyendo, y ustedes recuerdan que habían ciertos libros, ciertas porciones asignadas. ¿Recuerdan cuando Jesús entró en la sinagoga que le tocaba el libro de Isaías? Aquí había una lectura, dice aquí, después de la lectura, versículo 15, de la ley y de los profetas. Es decir, que ellos tomaban el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y ellos leían y tomaban algún libro de los profetas, tomaban los pergaminos, los tenían, ellos tomaban esos rollos, los sacaban con mucho cuidado, lo abrían con mucha delicadeza y la persona leía el pasaje correspondiente. Y miren lo que acontece. Versículo 15. Después de la lectura de la ley de los profetas, la ley y los profetas, los principales de la sinagoga, es decir, los que estaban encargados de la liturgia, del culto, de lo como usted quiera llamarle, de ese servicio que estaba llevando a cabo, mandaron a decirle, recuerdan, ellos son nuevos, son personas que están visitando. Están visitando, estos son varones que vienen de otra región, ellos no saben quiénes son. Dice, varones hermanos, le dice, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Ahí está. ¿Se da cuenta, hermano? No había que empujar nada. Ellos están sentados, están esperando y ahora viene la oportunidad de hablar. Entonces, y en el versículo 16 dice, entonces Pablo, ahí está, estaba sentado, estaba bajo sujeción y dice, entonces Pablo levantándose, hecho señal de silencio con la mano, dijo, en otras palabras, ellos estaban todos hablando, compartiendo, y le dijo, entonces Pablo dijo, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, el primer punto tiene 3 subpuntos. El subpunto A, se sentaron, 13-14. El punto B, después de la lectura, viene siendo el programa. Y el punto C, levantándose dijo oíd. Ese viene siendo el tercer subpunto. Levantándose dijo oíd. Ahí está el proceder éticamente. Segundo punto. Viene siendo la introducción del mensaje. La introducción del mensaje. Cuando uno va a predicar, ¿verdad? Y aquí hay personas en esta clase que
Dios nos ha dado el privilegio de predicar la palabra. Y algunos de ustedes, según pasa el tiempo, tendrán la oportunidad de predicar la palabra, sea, como siempre he dicho, evangelísticamente. Pero aquí está en el contexto de edificacionalmente. No es evangelísticamente en ese sentido. Están hablando con personas que conocían el libro de la ley. Y ahí está Pablo y Bernabé en esa sinagoga. Entonces, cuando es importante esto, que viene siendo el primer subpunto, la importancia de un trasfondo. En otras palabras, cuando uno va a predicar, es bueno siempre dar una introducción, un trasfondo de ese tema que usted va a comunicar, un trasfondo. Por ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo, no tiene que buscarlo, en el capítulo 7, el predicador es Esteban, y está predicando, lleno del Espíritu Santo, que era uno de los diáconos. Y si usted lee el capítulo 7, usted ve que Esteban da un trasfondo de toda la historia de Israel. Es increíble. Si usted quiere conocer, en realidad, si quiere conocer todo lo que digamos, usted quiere conocer lo que tiene que ver con el éxodo, la experiencia de Israel, etcétera, etcétera. Usted simplemente tiene que leer el capítulo 7, 8 y usted ahí sigue. Y usted va a ver todo. Él comienza desde el llamamiento de Abraham, si mal no recuerdo. El trasfondo. Es importante el trasfondo. Pintarle un cuadro a la iglesia de lo que usted va a decir. Un trasfondo para el mensaje. Esa es mi costumbre. Antes de predicar la palabra, yo trato de buscar una manera de dar un poquito de trasfondo para ubicar el tema, lo que se va a decir en ello. Y eso tiene que ver cuando se predica edificacionalmente a una congregación, sea que se está dando una conferencia, cualquier tipo de conferencia, una charla, como quieren, un taller. Es importante, ¿verdad?, el trasfondo. Ahora, en Lucas, capítulo 2, el Evangelio según San Lucas, estoy elaborando aquí, quiero decir 5 cosas con relación a la importancia de un trasfondo. Escuchen bien, 5 cosas con relación a la importancia de un trasfondo. Para que usted vea cuán importante es. Lucas capítulo 2, versículo, vamos a... Cuando, en este caso, el predicador es un jovencito de 12 años. Es un jovencito de 12 años. ¿A quién me refiero? A Jesús. ¿Dónde se encontraba él? Se encontraba en el templo, versículo 46. Aparentemente se había perdido. Escuchen, en 3 días que no encontraban a Jesús. Y estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos, escuchen bien, aquí viene la importancia del trasfondo. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. En otras palabras, Jesucristo ya él había sido, era un hijo de la ley, ya él conocía las escrituras que le estaban enseñando, porque él iba a la sinagoga constantemente. Y él tenía conocimiento, y cuando él hablaba, él manifestaba ese trasfondo, lo comunicaba. Entonces nosotros, cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que dar un trasfondo, es importante, en lo que tiene que ver con la proyección del mensaje. Entonces, el punto 1, estoy
Estoy ahora en el segundo punto, introducción del mensaje. El punto A se divide de 5 partes, del 1 al 5. El número 1 es de Lucas 2:47. Esto manifiesta el conocimiento del predicador o del expositor. En otras palabras, esta persona conoce su materia. ¿Entiendes? Despierta tu despertar la audiencia. Tú quieres seguir oyendo a esa persona porque esa persona ha cautivado. No una audiencia, ¿cómo se llama? No una iglesia, alguien que está en cautiverio, sino que ha estado cautiva. Le cautivó tu atención porque te está exponiendo ese mensaje. Lo mismo hizo Pedro el día de Pentecostés, en Hechos 2. Él como que sepa fuese altísimamente toda la casa de Israel. Que hay de Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios vuestro Señor y Cristo. Esa palabra impactaron el corazón de ellos. Entonces, porque tenía un trasfondo. ¿Y dónde viene ese trasfondo? De las Escrituras. De las Escrituras. Por eso tenemos que conocer. No hay nada más, disculpen hermano, porque a veces yo soy un poquito, ¿verdad? No sé qué epíteto me pueda dar, pero yo tengo un gran celo. Un expositor, alguien que dice que va a predicar la palabra, tú tienes que conocer la materia, tú tienes que ser un hombre que estudia, no venga a improvisar, no. Métete en la palabra, aprende, sumérgete. Y hoy más, hermano, que tenemos tantos medios de aprender. Anteriormente, miren ellos, hermano, cómo ellos no tenían libros, ¿verdad? Miren estos libros que están acá. Estos son comentarios bíblicos, extraordinarios comentarios bíblicos. Y la librería, la biblioteca que está en la parte de abajo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes lo han visto, tremendo, ¿verdad? De esta congregación. Y no solamente eso, todo eso que está ahí, que seguramente ahí creo que hay como 1500 libros, está en su computadora. Usted puede encontrar. Entonces, ¿cuál es la excusa? Vagancia, inercia. Entonces, no deja de ser de predicar la palabra. No predique la palabra, ¿verdad? Decía Carlos Spurgeon, dedícate a sembrar batata o a criar pollo, una cosa. ¿Entiendes? Lo que quiere decir es que debemos de ser celosos, hermano. Celosos con la palabra de Dios. Entonces por eso que el pueblo perece, porque es que se le da mucho, no se le está dando sustancia, no se le está dando la palabra, no se habla la escritura, no se expone, y ahí que está el problema. Pero estos predicadores no era con cuento, era el mismo mensaje. Cuando proyectaban el mensaje era Jesucristo. Le di a ustedes, y cuando ustedes, el Señor le ponga eso en el corazón de ustedes, estudien los 13 sermones que aparece en el libro de los Hechos. Yo he aludido a esto muchas veces. Hay 13 sermones. Y cada vez que lea uno de los sermones, hágase esa pregunta, ¿verdad? ¿De qué predicaron? ¿Cuál era el telos, el propósito de ese mensaje? Cuando lo proyectaban, ¿de qué hablaban? ¿Qué decía en ese mensaje? Usted va a encontrar arrepentimiento, gracia, fe, perdón, Cristo, Espíritu Santo, palabras preñadas, yo podría decir, palabras llenas de significado, de contenido bíblico, particularmente arrepentimiento. Y eso brilla por su ausencia en los púlpitos modernos, porque los predicadores quieren que la gente sea salva, hablándole del amor de Dios primeramente. Y eso no es el Evangelio. El Evangelio comienza con Romanos 1, 16, 17, Aleluya. La justicia de Dios, y no con Juan 16, el amor de Dios. Ese es el error que se comete. Bueno, de eso, ¿verdad? Lo hemos hablado. Bien, ahora, dice aquí, segundo, estoy ahora en la importancia de un trasfondo. Segundo de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice, estas son escrituras que nosotros hemos
hemos estudiado, pero cada vez que la volvemos a leer, recuerden, no estamos hablando, no como uno de estos libros que está aquí atrás, ¿verdad? Estos son comentarios, ¿verdad? Comentarios bíblicos, comentarios de Calvino, comentarios de Lutero, comentarios de Zwingli, comentarios de Warfield. Bien, qué bueno, Lutero, Calvino, sí, pero esa no es una palabra de Dios, ¿verdad? Calvino no fue inspirado por el Espíritu Santo como fue Pablo. Yo no puedo dar la validez a la institución del cristianismo de Calvino el mismo peso que una epístola escrita por Pablo, porque Calvino fue un hombre y no fue inspirado por el Espíritu Santo. Puedo leer lo de él y aprender, puedo leer lo de lo otro, ¿verdad? Igualmente que un predicador, usted lo oye y si es bíblico, amén, si no, lo descarta. Eso se lo aplica a todo el mundo, comenzando con este servidor. Si algo, no, eso no está bien, eso es hecho muy malo. Usted tiene discernimiento. Estoy ahora en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hace bien estar atentos como una antorcha que alumbre el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra más segura, ese segundo, el punto 2. Espero que no se me vaya a confundir. Y disculpe que no lo proyectamos. Yo estoy en el punto 2, la introducción del mensaje. El primer subpunto es el subpunto A, y el A tiene 5 subdivisiones. Estoy en la segunda división, que es la palabra más segura. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. La palabra más segura. ¿Cuál es la palabra más segura? La palabra de Dios. La palabra de Dios. En este caso, Pedro dice, si usted lee el contexto, él relata en los versículos de arriba, el apóstol Pedro está hablando de la tremenda experiencia en el monte donde el Señor Jesucristo se transfiguró. ¿Recuerda? Pedro, Juan y Jacobo. Entonces, eso es una experiencia gloriosa. Pero aparte de que Dios habló, este mismo modo que tiene un contentamiento, es una experiencia para 3 solamente, genuina. Los otros no estaban ahí, ni nosotros tampoco. ¿Entiende el punto? Entonces dice, aparte de eso, tenemos también la palabra más segura, y aquí alude a las escrituras, la palabra profética, la palabra de los profetas. Eso es importante, la palabra de los profetas. Tercer punto de ese subpunto. Juan capítulo 7, versículo 18. Juan capítulo 7, versículo 18. Juan 7, 18. Dice, el que habla por su propia cuenta, eso es Jesucristo hablando, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. En otras palabras, que el trasfondo, porque recuerda que estamos hablando de la importancia del trasfondo. ¿Qué es lo que hace el trasfondo? Que le provee, tercer punto, provee la autoridad necesaria. Juan 5, 18. ¿Verdad? Estamos hablando de que cuando se introduce un mensaje, hay que dar un trasfondo. Estamos hablando por qué es importante el trasfondo cuando se comunica el evangelio, la palabra. ¿Por qué es importante? Dijimos número 1, porque manifiesta el conocimiento del expositor, como en el caso de Jesucristo. Segundo, está fundamentada en la palabra más segura. Me sigue, hermano, usted no puede dar un trasfondo basado en sus propias experiencias, en lo que usted conoce. Usted tiene que apelar a la autoridad, a la máxima autoridad, y eso es netamente, plenamente, la palabra de Dios que vive para siempre. Amén. No puede aludir a otra cosa. No puede aludir a otra cosa. Número 4. Relaciona la historia con la actualidad. Usted lo ve en Juan 4, 14, el diálogo de Jesucristo con la mujer de Samaria. Aquí yo quiero dar este ejemplo. Aquí Cristo está predicándole, ministrándole a la mujer de Samaria, la señora de Samaria, en el capítulo 4. Y en el versículo
versículos 13 y 14, el Señor le dice, ella le dice, eres tú mayor que nuestros padres, Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Está relacionando algo histórico con la actualidad. ¿Me sigue? Cristo tomó el incidente del pozo, miles de años, y ahora lo está relacionando con el agua de la vida. Y eso es lo que se hace cuando se da el trasfondo, que relaciona algo pasado con lo lleva a lo presente. Número 5, Romanos 11. Voy a marchar aquí porque el tiempo nos traiciona, como dicen. No tengo mucho tiempo. Romanos capítulo 11. Romanos 11. El 5 es enfoca la situación del pueblo. Enfoca la situación del pueblo. Aquí está Pablo hablando de Israel. Mira lo que él dice. Digo pues, versículo 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabe qué dice la Escritura? ¿Qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procura matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 que no han doblado la rodilla delante de Baal. En otras palabras, él tomó la situación de Elías y la enfocó en la situación del pueblo. ¿Me sigue? Él tomó algo que le pasó a Elías, que solamente quedé yo, entonces tomó eso y lo tomó y lo trajo al pueblo, a la situación presente. En otras palabras, la importancia de poder relacionar algo escrituralmente del pasado, porque las escrituras son poderosas, y hemos hablado de eso en el mensaje hoy. El poder que tiene Dios por medio de las escrituras, entonces hay que saber dar ese trasfondo. Punto B, esto todavía es introducción del mensaje. El punto B ahora, que tiene dos subpuntos. El propósito del trasfondo. Habíamos hablado de la importancia del trasfondo en la introducción del mensaje. La importancia del trasfondo en la introducción del mensaje. Y ahora vamos a hablar cuál es el propósito. Dos cosas. Número 1, educar a los creyentes. Lo voy a decir ahora. Y segundo, exponer sus raíces. Le voy a dar le voy a dar la cita bíblica. Educar a los creyentes, Lucas del 1 al 4. 1 del 1 al 4. Y Efesios 2 del 11 al 13. Para que tenga eso ya en sus notas. Quiero ir aquí a Lucas, Lucas capítulo 1. Aquí el escritor es Lucas, el médico amado. Lucas, el médico amado. Y él había escrito lo que él llama el primer tratado. ¿Sabe a qué se refiere? En el primer tratado, él está hablando que Lucas escribió, usted sabe que Lucas escribió el libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí
después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esta es la dedicatoria. Se cree que Teófilo era un gran dignatario político, Lucas era un médico, era un hombre de influencia en ese aspecto, y él le dedicó ese, y claro está, Teófilo, Teo significa Dios, creo que significa amado por Dios, aún el nombre. El asunto es que él dedica ese tratado a él, y lo que queremos decir con eso es que está educando a los creyentes. Aquí estamos educando, él está diciendo por qué está escribiendo el tratado. Tú quieres educar. Recuerde que la iglesia, usted recuerda que en una congregación hay 3 niveles. Ya se lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Que hijitos, jóvenes y padres. Entonces, aún ahora estoy pensando esto. Usted va a una iglesia que usted no conoce, ¿verdad? Usted fue invitado o invitada. Entonces, usted discierne que los creyentes son nuevos, ¿verdad? Puede que lo discierna porque la persona se lo comunicó, la persona que lo invitó. O pueda que en el diálogo antes de la reunión usted comience a dialogar y comience a ver ciertas cosas y usted se da cuenta que la iglesia es una iglesia que son hijitos. Aún el trasfondo que usted va a dar, usted no puede darle un trasfondo. Ahora me acuerdo de algo y me da ganas de reír. Cuando yo estaba en mi primera congregación, yo era el superintendente de la escuela dominical, lo que conocen, lo que están en ese tipo de ministerio. Yo estaba encargado del asunto educacional, ¿verdad? Y entonces, uno de los maestros pasó por la clase de uno de los niños y escuchó a un maestro hablarle a un grupo de niños de la tesis que Martín Lutero clavó, la 95 tesis de Wittenberg. Wow. Y a mí me dieron esa queja. ¿Qué clase? ¿Cómo es que a un grupo de niños? Yo le dije hay personas en las iglesias. Si yo digo ahora mismo, hoy, domingo, levanten la mano, ¿cuántos saben quién es Martín Lutero? Quizás 10 hermanos levantan la mano. La gente no lee. El pueblo no lee, no estudia. Prefiere estar en el teléfono o yo no sé qué hacer otra cosa. O ver televisor, o ver qué sé, una novela, un montón de cosas, y no dedica a investigar cosas. Entonces, uno tiene que conocer la materia, estudiar, aparte de la escritura, dedicar un tiempo bueno, yo quiero que aprenda un poco de la reforma, déjame estudiar un poco de eso. Yo quiero estudiar un poco de esto, la persecución de los cristianos. Tomar tiempo para uno poder afilar la espada, vivir en el mundo del conocimiento. Y usted se encuentra con una persona analfabeta, pero se puede encontrar con un hombre erudito, un hombre intelectual, y usted va a interactuar con él o con ella. Y usted digo, wow, ¿podría usted tener un diálogo con un psicólogo? Por ejemplo, un psicólogo, un ateo que le refute. Usted puede hablar con esa persona confiadamente y retar la existencia de Dios. Usted tiene que estar preparado. Por eso es que están escritas las escrituras. Entonces, para eso tenemos que saber dar ese trasfondo de las cosas. Ok, ahora, dijimos educar a los creyentes. Lo otro es poner sus raíces, Efesios 2. Efesios capítulo 2, de la carta a los Efesios. Vamos allá. Entonces, quiero solamente mencionarle un par de versículos, nada más. Versículo 11 al 13, 2, 11 al 13. Dice así: por tanto, acordado que en otro tiempo, este es Pablo hablando, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión. La circuncisión son los judíos. Hecha
con mano en la carne. En aquel tiempo, no que en aquel tiempo, está hablando del pasado, en aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Tremendo, ¿eh? Amén. En otras palabras, está poniendo sus raíces. El propósito del trasfondo es educar a los creyentes. Digo, acuérdate de dónde te sacó. Amén. Tú estabas en el chiquero, tú estabas mundano. Estamos siendo Exactamente, a veces yo uso como trasfondo Ezequiel 16. que Que dice, y te dije vive cuando estás muerto. Me gusta mucho la imagen. Era un desecho, te tiré, pasé junto a ti, te lavé, te quité la sangre de encima y demás. Dice entonces, ahora, vamos ahora a esta parte, ¿verdad? Entonces, propósito de trasfondo, hemos tocado con este segundo punto, es largo, ¿verdad? Y yo lo voy a repasar para que estemos seguros que hemos captado un poco la esencia. Estoy hablando de la introducción del mensaje. El tópico es la proyección del mensaje. Elaboramos sobre cómo proceder éticamente cuando uno es invitado o cuando uno está en una situación donde usted no ha sido invitado a predicar, pero usted procede éticamente y Dios le abre la puerta y usted procede, ¿verdad? Entonces, la importancia del trasfondo manifiesta el conocimiento del expositor, ¿verdad? Manifiesta el fundamento, es la palabra más segura, provee autoridad necesaria, relaciona la historia con la actualidad, enfoca la situación del pueblo, Romanos 11, 1-6. Estamos ahora en propósito del trasfondo, educar a los creyentes, dijimos, ¿verdad? Exponer sus raíces. Y ahora viene C, su punto C, trasfondo relativo. Y quiero darle un ejemplo que tiene 3 subpuntos. Se lo voy a enumerar, hermano, porque tengo que concluir ya en breve. Trasfondo relativo, ejemplo. Número 1, salvación, Hechos 13:17. Segundo, paciencia, Hechos 13:18. Tercero, cumplimiento, Hechos 13:19. Vamos ahora al libro de los Hechos, capítulo 13. Y vamos a ver esta clase aquí y luego continuaremos en la próxima ocasión, ya que el tiempo, no tenemos tiempo disponible hoy. Así que disculpen que no podemos hacerlo como usualmente lo hacemos. Una vez más, el apóstol Pablo con Bernabé está en Hechos 13, en la gira cuando sale en su primer viaje misionero de la iglesia de Antioquía. Entonces, en el versículo 13, se encuentra en la sinagoga, que yo le aludí, ¿recuerda? Ellos estaban en la sinagoga, se sentaron en su versión, le dijeron, varones hermanos, ¿tienen algo que decir? Estamos ahí. El versículo 17, él dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado lo sacó de ella. ¿Qué significa eso? Salvación. Salvación. En ese trasfondo se está tocando el tema de la salvación. Dios salvó a Israel. Ellos estaban en esclavitud. Y es fácil usted llevar eso a una aplicación. Nosotros éramos esclavos de Satanás, bajo el yugo de servidumbre, amaniatados por el diablo. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿verdad? Con su gran amor que tuvo con nosotros, estamos muertos en delitos y pecados, Cristo nos levantó. Entonces usted puede aplicar ahí, en esos términos, aplicar el mensaje a eso que usted está leyendo. Ahora, versículo 18.
Paciencia. Mira lo que dice aquí. Y por un tiempo, como de 40 años, lo soportó en el desierto. ¿Qué está hablando ahí? De la paciencia. La paciencia de Dios para con su pueblo, para con nosotros. Dios es muy paciente, hermano. Ay de nosotros si el Señor no fuese tan paciente, hermano. Ay, Dios. Digo usted, hermano, si Dios fuese como nosotros somos impacientes. Eso es natural. No hay paciencia, ¿verdad? En todo. Entonces viene siendo la paciencia de Dios. Versículo 19 viene el cumplimiento. Y aquí viene, habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán. ¿Ustedes recuerdan Josué, la conquista de Josué? Los muros de Jericó cayeron, y luego Jai y todas las naciones, todos los pueblos, 7 naciones. Le dio en herencia su territorio. Le dio en herencia su territorio. Entonces, el otro subpunto es 4, ahí mismo, 4. Yo le mencioné 1, 2, 3, el 4. Viene la liberación. Liberación. Y para él, y con esto voy a terminar la clase para continuarla en otra ocasión. Voy aquí al libro de los jueces, me acompaña capítulo 2. Capítulo 2 del libro de los jueces. Después de Josué vienen jueces. Capítulo 2. Y voy ahora al versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. El ciclo era, ¿verdad? Dice, repetidas veces, luego dice, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que mejor quería. Entonces venía ellos, entonces Dios levantaba un juez. Cuando estaban, Dios enviaba, lo castigaba, estaban en opresión, clamaban a Dios. Cuando el juez moría, volvían a hacer lo malo. Dios lo castigaba, clamaban, Dios levantaba otro juez. Era un ciclo. Era un ciclo. Versículo del 11 al 13. Dice así. 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de los robadores, de los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Y qué hacía Dios? Y Jehová levantó jueces que lo librasen de mano de lo que los despojaban. Pero tampoco oyeron a esos jueces, sino que fueron tras sus dioses ajenos. Y ahí seguían, hermano. Era un ciclo. En el capítulo 13 de Jueces, versículo 20, esto último, 13, 20. Porque aconteció, mire el ciclo, hermano. Aquí lo dice tácitamente. Pero aconteció que cuando no, este no es. 13. No, disculpe, pero ese no es el versículo. No sé por qué lo tomé de esa manera. El versículo. Disculpe eso, hermano. Ese versículo no. Perdonen esa parte. Pero usted toma la esencia, ¿verdad? De lo que estamos hablando. De la liberación. Cómo Dios libertaba al pueblo. Cómo Dios lo libraba cada vez que clamaba. Amén. Lo dejamos ahí, hermano. Que el Señor sea muy glorificado. Y continuaremos en la próxima ocasión. Amén. La lección número 11 y también es la conclusión de este curso de homilética. Cuando digo que es la conclusión, es para volver a comenzar. Porque en esto nadie termina. Uno no puede decir, bueno, yo conozco esta materia. Bueno, yo estudié teología, yo conozco teología. Oh, sí, yo estudié teología, sí, de veras. No hay tal cosa, hermano. Estamos hablando de
de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y tenemos que aprender y desaprender muchas cosas que nosotros hemos sido intoxicados, como decía el hermano Darío, por la religión. Hay cosas que verdaderamente no edifican. Y queremos continuar. El tema que tomamos de la última lección es la proyección del mensaje. Cómo se proyecta el mensaje cuando nosotros vamos a comunicarlo o a predicar. Y tocamos esta clase consta de 3 puntos principales y habíamos tocado 2 de ellos. Yo quiero repasarlo. El primer punto fue procediendo éticamente. Y tomamos el ejemplo del apóstol Pablo y sus acompañantes. Cuando ellos llegaban, por ejemplo, a una ciudad, ellos asistían a una sinagoga. Ahí es que se reúne el pueblo de Dios a estudiar las Escrituras. Jesucristo también hacía lo mismo. Entonces, cuando nosotros somos invitados, debemos proceder éticamente, ¿verdad? Note lo que dice en Hechos 13:14, que ellos se sentaron. ¿Recuerdan? Se sentaron. Es decir, ellos dijeron, aquí estoy yo, No, se sentaron y se le brinda la oportunidad. Entonces se leyó la escritura que tenían que leer para esa reunión y luego se paró la persona encargada. Si tiene algunas palabras por el pueblo, hablar. Y entonces ellos hablaron. Y el programa viene siendo la lectura. Dice, después de la lectura, Hechos 13:15, le dijeron, si alguien tiene alguna palabra, y dice Hechos 13:16, que ellos levantándose dijo, oíd. Levantándose dijo, oíd. Ahí se le dio la oportunidad para hablar y ellos trajeron el mensaje. Éticamente. A veces nosotros estamos en un lugar y por la gracia de Dios nos da la oportunidad de traer la palabra. No estar con el forcejeo, yo digo. Si Dios quiere que usted traiga la palabra, usted va a traer la palabra. Si no es la voluntad de Dios, pues otra persona va a traer la palabra. Es así, las cosas son así. Eso es básicamente, en esencia, el primer punto. Segundo punto fue la introducción del mensaje. La introducción del mensaje. Y dijimos 5 cosas con relación a eso, que viene siendo la importancia de un trasfondo cuando uno predica la palabra, para ubicar a la audiencia en el contexto de lo que uno está diciendo, de lo que uno está hablando. Y hablamos en Lucas 2:47, tocamos base a ello y dijimos que eso manifiesta el conocimiento del expositor. El expositor, la persona que está trayendo un mensaje, el trasfondo que da. Tú no puedes llevar al pueblo, lanzarlo de cabeza en el mensaje sin primeramente dar una introducción y paulatinamente, gradualmente llevarlo a ese punto. Hablamos también en ese segundo punto que ese trasfondo tiene que estar basado naturalmente en las Escrituras. No hay lugar para experiencias personales, no hay lugar para chistes, no hay lugar para ilustraciones. Es más, las ilustraciones que hay, por ejemplo, yo tengo en mi biblioteca personal, yo tengo un libro que tiene 10.000 ilustraciones. Yo no lo uso. Literalmente de este tamaño. El libro. Lo tengo ya hace como 15 años. Escrito por un chino. Tremendo libro, tremendo libro. Y hay cosas, yo no estoy diciendo, no, lo voy a echar a un lado. Tiene cosas que son útiles. No me he inclinado a usarlo. Porque al transcurrir el tiempo en lo que tiene que ver la predicación de la palabra, el Señor me ha enseñado que lo que más tiene eficacia es ilustrando el mensaje con la misma palabra. En otra palabra, usar las Escrituras, buscando ejemplos para nosotros introducir. ¿Me están entendiendo?
Claro, yo tomo una ilustración bíblica y porque Dios prometió bendecir su palabra, Dios nos prometió bendecir la mía. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Que se ilustre bíblicamente. Y como dice el segundo de Pedro 1:19, que es la palabra más segura. La palabra más segura. El apóstol Pedro, ahí en ese texto de 2 de Pedro 1:19, él está relatando una experiencia de tercer cielo. Yo me gustaría que si pudiésemos captar esto. Él tenía la tentación ahí. Él recuerda, Jacobo, Pedro y Juan fueron llevados al monte donde el Señor se transfiguró y vieron a Elías y a Moisés. Una experiencia extraordinaria. Es más, fue tan extraordinaria que Cristo dijo, no le digan absolutamente nada a nadie, silencio, hasta que el Hijo del Hombre sea crucificado y resucite de los muertos. ¿Te recuerdan? Los otros discípulos se quedaron al pie del monte, ellos no subieron con él. Ese es el grupo de intimidad. El Señor se llevaba a esos tres. Lo tomaba en diferentes ocasiones. Ahora, Pedro está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, 2 de Pedro. Y ahí, porque recuerde, la Biblia, Dios usa la personalidad del escritor, pero a la misma vez es la palabra de Dios. Eso es lo glorioso de la inspiración divina. Que Dios toma la mente, el conocimiento de los escritores, 40 hombres, inspirados por el Espíritu Santo, en un periodo de 1600 años. Tenemos este libro, la Biblia. Entonces, Dios toma todo eso, pero sin errar. Él escribe, o sea, que es tanto el escrito de Pedro, es Pedro que está hablando, pero simultáneamente es Dios que está hablando porque dirigió a Pedro sin errar. Cuando es Pedro que habla, coge la espada y le corta la cabeza, le quiere cortar la cabeza. Cuando es Pedro en la carne, dice, bueno, no te haga ningún mal. El Señor dice, mira, apártate de mí, Satanás, es el diablo que está hablando por ti. ¿Ves la diferencia? Ahí está. Entonces Pedro podía tener la tentación de comenzar a relatar su experiencia. Eso fue glorioso, hermano. Yo estaba allá y de repente yo vi a Elías, vi acá. O sea, wow, Pedro, wow, qué espiritual eres, Pedro, ¿verdad? Y él lo que dice, el punto dice, tenemos también, aparte de esa gloriosa experiencia, él dice, tenemos también la palabra más segura. ¿Me está entendiendo? Más segura que aún esa experiencia. Esa experiencia fue genuina, fue de Dios. Es más, Dios habló en medio de cuando Pedro quería hacer las enramadas. Y él dijo, más segura. Entonces, el fundamento, cuando se proyecta el mensaje, el fundamento es la palabra de Dios. No puede ser otra cosa. La palabra de Dios. Va a tener tentación, le van a venir pensamiento a la mente. Resista la tentación, que dice por otro la tangente. Resista la tentación. Manténgase en el carril. Manténgase en el carril. No es una cosa más desagradable que un predicador que lee un texto y comienza a hablar por aquí, comienza por acá, y comienza por aquí. Dios mío, ¿cuándo va a aterrizar? Bendito Señor. Aterriza, llégame. Tengo hambre, ven, sírveme. Como le digo, ¿verdad? El mesero. Te trae la comida y te comienza a hacer hablar. Digo, oye, no, y comienza a hacer, oye, mira la temperatura. Yo no vine a meter la cara, ven, dame que se pueda hablar. El pescado ese asado que pedí. Ahora, la palabra más segura, 2 de Pedro 1:19, y esa palabra más segura nos provee la autoridad para poder predicar. Y citamos Juan 7:18. Solamente estoy repasando, esto ya pueden ver luego el video para ver la totalidad. En la introducción del mensaje también nosotros relacionamos la historia con la actualidad. La historia con la actualidad. Y di el ejemplo de la mujer en Samaria, para ilustrar lo que estamos hablando. Recordamos de Samaria. Ella comenzó a hablar del pozo de Jacob y del agua. Entonces Cristo tomó lo que ella mencionó. ¿No? Acá eres tú mayor que aquel que hizo este pozo, Jacob. Y Cristo tomó el incidente del pozo y del agua y lo llevó al presente. Yo soy el agua de la vida. El que toma, tú vas a tener sed al tomar esa agua, pero si tú pruebas el agua de la vida, jamás tendrás sed. Entonces también en Romanos 11, del 1 al 6, vimos también lo que tiene que ver con cómo se enfoca la situación del pueblo.
Ahí en Romanos 11, Pablo habla sobre Israel, que si Dios ha desechado a su pueblo para siempre, ¿recuerdan? Romanos 11. No, Dios no ha desechado, entonces él comienza a hablar cómo Dios es el pueblo de la promesa, cómo Dios había escogido a su pueblo Israel. Entonces luego le dice también que cuando Elías pensaba que era el único que quedaba, ¿qué le dijo? Me he reservado a 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Me he reservado. Ellos no se reservan, no. Oh, no. Me he reservado. El remanente. Eso es importante, ¿verdad? Yo hablo mucho de remanente. Me gusta el tema de remanente porque es algo bíblico y se habla poco de eso. El remanente es un pueblo dentro de un pueblo. Este es el pueblo, la masa, el pueblo de Dios. Pero dentro de ese pueblo Dios tiene un remanente que no va donde va Vicente, donde va la gente, como a veces digo. Es un pueblo peculiar, un pueblo que no vive de las apariencias. Es una minoría, pero es siempre el remanente. El remanente, como dice en el libro de sí, el libro El Copero del Rey. ¿Recuerdan el Copero del Rey? Nehemías, en el libro de Nehemías, cuando le dieron noticias, y dígame, ¿cómo están mis hermanos? Mire la expresión, los que quedaron. Eso es remanente, los que quedaron. Los que quedaron están en gran afrenta y los muros están destruidos. Los que quedaron, esos son los que quedaron después que hay una gran devastación. Es el remanente. Los que quedaron. Y de ese remanente es el núcleo que Dios usa para restaurar el resto del pueblo. ¿Entiende el principio? Dios usa ese remanente, siempre ha sido así. Dios usa ese remanente, ese pequeño, ese núcleo. Y con ese remanente es que Dios es la base para restaurar el resto del pueblo. Eso es algo verdaderamente muy glorioso. Dijimos también que el propósito de ese trasfondo, dos cosas: educar a los creyentes, Lucas 1-4, y exponer sus raíces. Educar a los creyentes. ¿Qué dice Lucas? Lucas era un hombre muy, pero muy educado. Recuerda, aparte de ser creyente, que es lo más importante en la vida de Lucas, Lucas era un doctor. Era un doctor. Y era un hombre que estaba acostumbrado a poner las cosas en orden. Y él dijo, Teófilo, algunos han escrito, me ha parecido a mí también, dice él, en Lucas 1-4. Después yo de investigar las cosas desde su origen, básicamente, y él comienza a exponer las cosas. Lucas 1-4. Entonces también expone sus raíces. Efesios 2, del 11 al 13, expone sus raíces, las raíces del pueblo. También en el trasfondo relativo a esto dimos dos ejemplos. Hablamos de la salvación en Hechos 13-17 y de la paciencia de Dios para con los hombres, Hechos 13-18. En otras palabras, usted está tomando ese trasfondo, pero usted no lo está poniendo solamente en el sentido del pasado, ¿entiende? Tiene que traer ese incidente, esas experiencias del pueblo de Israel, y esto tiene relevancia para usted hoy. ¿Entiende? Por ejemplo, le doy un ejemplo, ahora me viene a la mente este ejemplo, no tienen que buscarlo, pero está en 1 Corintios capítulo 10, que dice, y estas son escritas para que nosotros no codiciemos cosas vanas. ¿Recuerdan ese pasaje? Como el pueblo que se sentó a jugar, se está refiriendo al becerro de fundición cuando Moisés fue al monte en Éxodo 32 y el pueblo estuvo ocioso y comenzaron a decir, ¿esto qué le pasó? Le pasó a ellos. ¿Y qué fue lo que le pasó? Que Dios mató a 3,000. Usted recuerda, cuando vino la voz, el que esté de parte de Jehová, júntese conmigo. Y como yo digo, Leví significa juntado. Se juntaron los juntados. Leví. La tribu de Leví es importante porque Leví significa casamiento.
ese remanente, esa persona que tiene ese celo que arde, que quema dentro de ellos, es porque están unidos, casados, son un espíritu con el Señor. No quieren mezclarse, no se mezclan, no miran las apariencias, es un celo que le arde, que le consume. Porque yo digo, tiene el espíritu de los levitas, espiritualmente hablando. Y Pablo dice que eso que le aconteció a ellos, le aconteció, dice así, para que no codiciemos cosas vanas. Y dice, y cayeron. Y luego ahí mismo en ese capítulo, en el capítulo 10, si mal no recuerdo, habla del pueblo de Israel, de toda, ustedes recuerdan en el Éxodo, lo hemos dicho en muchos mensajes aquí en la iglesia, que en el Éxodo salieron más de 1 millón de personas, yo lo he dicho muchas veces, ¿verdad? En el Éxodo. En los 70, en 4 siglos, era solamente varones, habían 600,000, sin contar las mujeres y los niños, y las naciones extranjeras que se añadieron a ellos, como dice el número 11. Entonces, pero miren lo que dice, que ellos codiciaron cosas vanas, se quejaron, Dios tenía la lista, creo que fueron 10 veces, Dios dice, ya me han tentado 10 veces. Y lo importante de todo esto es que dice, sus cuerpos, la vieja generación, la primera generación que salió, no entró. Solamente con 2, ¿verdad? Josué y Caleb. Moisés tampoco entró, murió en el monte. Porque Moisés es tipo de lo viejo, es tipo de la ley no cumplida. Tenía que venir un Josué, que es tipo de la gracia, el que va. Porque Josué, Yeshua, significa salvación. ¿Usted ve el simbolismo? Los viejos no pueden entrar, carne y sangre no heredan del reino. Eso es Moisés. No podía entrar a la tierra. Porque él no cumplió. Entonces Josué. Pero el punto que yo quiero llegar es que dice, ese escrito dice, sus cuerpos quedaron postrados en el desierto. No sus almas. Sería triste un predicador con esa escritura y decir lo que lo mandara a ir al infierno. Problema grande. Dice claramente, sus cuerpos quedaron postrados en el desierto. ¿Qué es lo que dice? Que Dios, como un padre que disciplinó a sus hijos, quitándole la vida. ¿Quiere evidencia de esto? Más en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, toma el pan cada uno. Porque algunos y algunos duermen. ¿Recuerda cuando tomaron la cena indignamente? Que Dios lo disciplinó quitándole la vida. Él está diciendo lo mismo. O sea, le quitó la vida. La manera que Dios lo disciplinó fue que le quitó la vida a algunos corintios. Porque tomaban la santa cena indignamente. Y la manera que Dios disciplinó a la primera generación fue quitándole la vida y sus cuerpos quedaron postrados en el desierto. Bien, vamos ahora al tercer y último punto. Todavía más, pero por el tiempo. El último punto, ¿verdad?, de la clase es donde nos quedamos la semana pasada y no pudimos terminar, es el desarrollo del mensaje. El desarrollo del mensaje. El desarrollo del mensaje. Y usted ve, quiero ir aquí, déjame ver, 13. Ubícate a Hechos, capítulo 13, por favor, donde continuamos. Hemos tomado el fundamento de esta clase, amados. El fundamento de esta clase es Hechos 13 con relación a la proyección del mensaje. Porque ahí, ustedes saben, amados, que le he mencionado que en el libro de los Hechos nosotros encontramos 13 sermones. ¿Recuerdan eso? Se lo he dicho varias veces. Hay 13 sermones en el libro de los Hechos. Yo vivo enamorado de esos 13 sermones. Porque yo necesito ayuda como expositor de la palabra. Y yo necesito ver cómo era la predicación apostólica. Y qué mejor manera de estudiar la manera primeramente que Jesucristo predicaba y posteriormente cómo predicaron los apóstoles. Entonces, ¿quiénes eran los predicadores preeminentes en el libro de los Hechos? Vamos a comenzar con los primeros. Tenemos ahí a Pedro en el día de Pentecostés. Luego tenemos a Esteban. ¿Recuerdan a Esteban? Sí. Tenemos a Felipe, que era diácono, predicador y evangelista, la formación que Dios le dio. Y luego toma
toma el mando en la predicación del apóstol Pablo. Tenemos 13 sermones y hay otros ahí. Pero la pregunta es cuál es la esencia de su predicación. Entonces, cuando usted nota lo que ellos dijeron, usted estudia los mensajes, ¿cuáles son las palabras que ellos usan? La palabra arrepentimiento, la palabra gracia, la palabra fe, la palabra Jesucristo, la palabra Señor, curioso, ¿verdad? Son palabras que brillan por su ausencia en muchos púlpitos modernos. La palabra arrepentimiento. Hay predicadores que no hablan del arrepentimiento. Entonces, señores, ¿cómo es que el Señor dice que de la única manera, la primera palabra del Evangelio es arrepentidos, tornados? ¿Y cómo el ser humano puede conocer a Dios si no se torna de sus pecados? Y es por medio de esa metanoia, ¿verdad? Tornarse. Y es por medio del arrepentimiento. Pero a mí entonces en el desarrollo del mensaje, llega un momento cuando está hablando, estoy en Hechos 13, ¿verdad? En Hechos 13. Y estoy en el sermón de Pablo en Antioquía de Pisidia, que comienza en Hechos 13:13. 13:13. Y él está trayendo el mensaje, ¿verdad? Le da la palabra, recuerda, está en la sinagoga, le da la palabra, él habla, y entonces llega un momento cuando viene un punto de transición, el punto transitorio. En otras palabras, usted está trayendo el mensaje, está trayendo el trasfondo del mensaje, está dando toda la explicación, está pintando un cuadro, la manera que el Señor le está ayudando en ese instante. Entonces llega un momento de tomar lo que está diciendo y hacer una transición, conectar lo que está diciendo. Y mira el punto transitorio en este mensaje, que está en el versículo 22. Y es lo que dice. Vamos, para que coja el sabor, vamos a leer el versículo 17 en adelante. Vamos, el 16. Dice así. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, a él, recuerden, procediendo éticamente, él está sentado, le da la oportunidad, ahora se para, aquí viene la oportunidad. Entonces viene y dice, varones israelitas, ahí comienza su mensaje. Y lo que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Ahora, en el versículo 20 viene el punto de transición en el sermón. Quitado Saúl, les levantó por rey a David. Aquí viene el punto transitorio, ¿les da cuenta? Sabemos que Saúl fue un rey por 40 años, el primer rey de Israel, the people's choice, ¿verdad? La selección del pueblo. Y ahora Dios se había preparado a uno que tenía el corazón de su hijo. Sí, yo sé, según mi corazón, David, el hijo, sí. Bueno, el único que yo conozco que es según el corazón de Dios es Cristo Jesús. Es el David con D mayúscula, en el David con D minúscula. No demos crédito a carne y sangre, por favor. Entonces dice aquí, y dice, de quien dio también testimonio, dice, he hallado a David, hijo de Isaí, aquí viene, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Usted sabe que David es un símbolo, es uno de los símbolos mesiánicos más extraordinarios. Y aquí viene él viene entonces, da el punto de transición, Y ahora viene la aplicación. ¿Me está entendiendo? Ahora, él toma después que da ese trasfondo, y hace la transición de aquello que estaba relatando hasta el punto de llegar a Saúl. El punto transitorio viene siendo David, porque a partir de David es que viene verdaderamente la
podríamos decir, la teocracia, donde Dios está conduciendo a su pueblo. Aunque en medio de las debilidades y los pecados de David, Dios fue muy glorificado por ese ministerio. Y ahora viene en el versículo 23, el versículo 23, viene ahora la aplicación. Llega un momento cuando viene la aplicación de lo que uno está exponiendo. Eso tiene relevancia para usted hoy. Yo no voy a decir a usted cómo usted va a hacer la aplicación, porque cada persona, según los dones que Dios le ha dado al expositor, puede ser expositora, yo no puedo decir, o sea, usted tiene que hacerlo así, así. Eso no me corresponde a mí decirlo, pero tiene que aplicar, tiene que haber una aplicación de lo que se está diciendo. Tiene que tener relevancia. ¿Cómo esto que me está diciendo el expositor tiene que ver con mi vida hoy? ¿Cómo me ayuda hoy? Porque recuerda los 4 propósitos de las Escrituras. ¿Cuáles son? Toda Escritura es divinamente inspirada para enseñar, redarguir, corregir, etc. Con el fin de que el hombre o la mujer sea hallado perfecto, ¿verdad? Entonces tiene la predicación o la enseñanza tiene que caer en esos cuatro propósitos. No regañar o darle palo a la gente. Yo recuerdo en mi primer comienzo, en mi primera congregación había un predicador que le llamaban el martillo. Así le llamaban, el martillo. Hermano, viene el martillo. Y la gente parece que era masoquista, le gustaba un martillazo. Y lo que predicaba este predicador era todo. En ese tiempo yo era un mancebo, era un joven. Yo no entendía. Yo podía coger la mala costumbre de querer tal vez un predicador del martillo. Y todo lo que predicaba nada, todo lo que decía era con el fin de dar martillazo. Disculpen, eso es una predicación bíblica. Porque están los 4 propósitos. Hay momentos que ciertamente Dios nos da un martillazo, ¿verdad? No hay palabras como un martillo que quebranta la peña, dice Jehová. Sí. Pero también está el silbo delicado y apacible. ¿Verdad? Terremoto y todo, y él creía que no era así. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Ahora viene entonces la aplicación en el versículo, mire, en el versículo 23 en adelante. Note usted, de la descendencia de aquí viene. Usted ve el punto de transición. ¿A qué es lo que lo quiere llevar? Lo quiere llevar a Jesús, hermano. Todo mensaje es a Jesús. Me gusta decir, cuando alguien está predicando, ¿dónde está Jesús, mi Señor, que he venido a adorarle? ¿Dónde está? Entonces dice, de esta descendencia, de la descendencia de conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Aquí está a donde Él quería llevarle. ¿Recuerdan? Porque ellos lo habían crucificado, lo habían matado, habían dejado a Barrabás. Él quiere traer a colación que ese sigue siendo el Salvador, aunque ya había muerto y había resucitado. Ese es el punto, llevar a la audiencia a la esencia. Tomamos nosotros la Biblia, tomamos las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento, y yo digo, ¿sabes la expresión que dice, todos los caminos conducen a Roma? Tengo esa expresión. Toda esa Escritura, los 66 libros conducen a Jesucristo. Toda la Escritura. En los caminantes de Maús, ¿qué decía? Que él, a partir de esta Escritura, les habló lo que le decían. Dice que Jesucristo comenzó por el Pentateuco, por los Salmos y por los profetas. Es decir, que Jesucristo usó todo y no tenía literalmente la bendición acá. He aquí vengo. La palabra, ¿cómo es? El Salmo, he aquí vengo. En el rollo. Tu palabra está en el arca. ¿Recuerda las tablas, los mandamientos no quebrantados que los depositaron en el arca? Como vemos aquí en la ilustración del tabernáculo. En el arca. Los mandamientos no quebrantados. Ahí estaban. Y no solamente el mandamiento no quebrantado, también estaba el maná. La urna de maná, porque es el pan del cielo. Y también está la vara de Aarón que
la vara de Aarón que reverdeció, indicando que el verdadero sacerdocio no es según el orden de Aarón, según el orden de Melquisedec. Eso es lo que significa eso. Hay un orden. ¿Por qué? Porque Cristo no vino de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Ahí está la gran sorpresa. ¿Entiendes? El orden de Melquisedec, porque no vino de la tribu de Leví, indicando que no era, que esa sucesión fue completamente eclipsada, fue cortada, porque no se pudo cumplir, ninguno podía cumplir. Aarón no tenía que purificarse. Pero cuando vino Jesucristo, el único que cumplió, porque tenía la ley en el corazón. Ahora, dice aquí entonces, dice, versículo 25, mas cuando Juan terminaba su carrera, disculpen, salté un versículo, decía Jesús por Salvador, Salvador a Israel, versículo 23. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo. Ustedes ven la transición, hermanos, cómo está aplicándole todo, le está dando el relato y lo está llevando a la clave que es el arrepentimiento. El Mesías, lo crucificaron, toda la historia. Le trajo un trasfondo que todos los judíos conocían de lo que estaba hablando Pablo. Pero ahora viene de lo que ellos conocían, ahora viene la aplicación del mensaje. Y le dice, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, aquí viene él ahora, hijos del linaje de Abraham, y lo que entre vosotros teméis a Dios. Mire esto ahora. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Aquí viene la aplicación con todo lo hierro. Todo esto. Esta palabra, esto es para ustedes. No pierdan de vista que todo lo que Dios hizo en Israel, todos esos jueces, los reyes que levantó, que Saúl, que el otro, que David, que la venida del precursor del Mesías, Juan el Bautista, todo esto tiene el fin de que esa palabra es para vosotros. Ahí viene la aplicación, eso es para ti. De la misma manera, cuando predicamos la palabra a un grupo de que no son convertidos, personas inconversas, le aplicamos la palabra del arrepentimiento. Entonces, ahí viene, él está haciendo en realidad una invitación. En el versículo 26 está haciendo una invitación, un llamado. No sé si usted lo capta. Cuando él dice a vosotros ha sido enviada esta palabra, es para ustedes. ¿Cuál palabra? Le está hablando de la palabra del arrepentimiento, porque le mencionó el arrepentimiento anteriormente, ¿recuerda? Entonces, es para ustedes. Es para ustedes esto. Esta palabra, usted tiene que arrepentirse. Ese es el punto. El arrepentimiento. Recuerda que le dije que los mensajes apostólicos está la palabra arrepentimiento. Ahí usted la puede ver en este mensaje. Y la puede trazar en los otros mensajes que usted encuentra escrito en el libro de los Hechos. Entonces dice el versículo 25, que Juan el Bautista dijo, yo no soy digno de desatar el calzado de los pies, hablando del Mesías. Varones hermanos, hijos de Abraham, a vosotros enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni la palabra de los profetas que se leen todos los días de reposo, la cumplieron al condenarle. Cosa extraordinaria, hermano. Cumplieron la palabra de Dios al condenarle porque no lo conocieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:12, más a los que recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que no son nacidos de simiente corrupta, sino de simiente incorruptible, engendrados por el Espíritu Santo, entre los cuales estamos nosotros hoy aquí. Ahora viene la aplicación del estudio. Hoy aquí estamos, porque Dios nos da el nuevo nacimiento. Porque el Señor nos da la regeneración. De la única manera, por eso que estamos acá. Amén. Por eso gustamos la palabra, por eso tenemos celo de Dios, porque Dios, el crédito, Dios ha hecho todo esto. Ahora, viene ahora, vamos a seguir leyendo, vamos a ver completo. Dice aquí, dice en el versículo 28,
Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitando del madero, lo pusieron en el sepulcro. Note usted, muerte, sepultura y resurrección, ese es el evangelio. Cualquier cosa que se hable que no incluya estos componentes no es el evangelio, es el énfasis. Primera de Corintios 15, Pablo define lo que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Como digo, en el nutshell, ¿verdad? Se sintetiza los 4 puntos. La muerte, la muerte, sepultura, resurrección y aparición de Jesucristo. Ahí están los 4 puntos de la esencia del evangelio en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Ahí está. Y aquí viene Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo está reiterando. Dice entonces, versículo 30, mas Dios le levantó a los muertos. En otras palabras, ¿y a quién quiere que os soltéis? A Barrabás, a Barrabás. ¿Y qué hago con el Cristo? Respuesta, crucifícale, crucifícale. ¿Y cómo respondió Dios a la crucifixión? Resucitando entre los muertos. De esa manera Dios respondió. Porque lo dice la Escritura que su santo no veía corrupción. Jesucristo tuvo esos días en la tumba, ¿sabes, hermano? Él estuvo en la tumba. Su cuerpo no estuvo en estado de putrefacción como el cuerpo de Lázaro. ¿Está entendiendo? Porque la putrefacción es causada por el pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Entiendes? Fue el único que murió sin pecado. No podía estar corrupto. ¿Por qué? Porque carne y sangre no hereda del reino. La corrupción no hereda la incorruptibilidad. ¿Está entendiendo, hermano? Por eso era que no podía su cuerpo estar en estado de putrefacción. Mateo 8, la lepra. Ajá. Entonces, ok, ahora, en el versículo 31, y él se apareció durante muchos días. ¿Cuántos días se apareció? 40 días después de resucitar. A los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que se levantó de los muertos para que nunca más volver a corrupción, ¿ves? Lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Por esto dice también en otro salmo, aquí lo dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. Qué cosa extraordinaria, hermano. No permitirá. Es la primicia. ¿Entiendes? La primicia no podía tener corrupción para que el resto de la gavilla, que somos aquellos, aunque por causa del pecado nuestro cuerpo se va a corromper, se va a descomponer en el sepulcro, pero por cuanto la simiente santa vive en nosotros, ahí está el poder de la resurrección que nos resucitará con un cuerpo incorruptible. Aleluya. Incorruptible. Amén. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Entiendes? Todo esto no es a David con D minúscula en la carne que está hablando. Es el David con D mayúscula, que David era solamente un símbolo. Y le dice: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Sabed pues esto, varones hermanos? Que por medio de él os anuncia perdón de pecado. Hermano, este mensaje aquí tiene la esencia del evangelio acá. Por eso le digo la importancia de estudiar estos sermones apostólicos. Usted lo puede ver, los componentes, de qué se habla, cuál es el telos, el propósito, la esencia. Escucha a los predicadores hoy en día y a ver lo que usted oye. Escucha a evangelistas,
¿verdad? Puedo decir evangelistas, a ver qué es lo que dicen. Tiene la esencia, tiene estos componentes en la predicación llamado a la gente a que se torne. Ahora dice aquí, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de ellos se anuncia el perdón de pecado y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Cuál es la esencia del evangelio? La justificación por la fe. ¿Dónde comienza la justificación por la fe en el Nuevo Testamento? No, en Génesis capítulo 12, el llamado de Abraham. ¿Ustedes recuerdan cuando predicamos aquí la serie de Hebreo 11? Recuerden, Hebreo 11, que tuvimos esa exposición de Hebreo 11. ¿Cuál fue el primero el primero a ser justificado por la fe no fue Abraham, fue Abel. Abel. Por la fe, es el punto. Por la fe, Abel. Uno se dice, o sea, la lógica, esto es lógica, ¿verdad? Dice, pero ¿por qué el Espíritu Santo no toma a Abraham? Si Abraham es conocido como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y en la ofrenda de Abel se ve que fue justificado por el sacrificio que hizo en obediencia a aquel que le habló. ¿Por qué? Dios le habló a Dios le habló a Abel y a Caín. ¿Por qué Dios le habló a Abel y a Caín? Para que fuese justificado por la fe. Romanos 10:17. ¿Qué dice? Por oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Entonces ellos tuvieron que oír para poder ser justificados. La fe viene por el oír y por la palabra de Dios. Entonces nadie que es salvo puede ser salvo si no oye primero. Tiene que oír. Y es por la fe. Entonces ellos fueron justificados por la fe. En otras palabras, que tanto los santos del Antiguo Testamento como los santos del Nuevo Testamento fueron justificados por la misma base que fue por la fe. Nadie puede decir, ok, porque ellos guardaron. No, nada de eso. El amado pueblo judío que nosotros amamos y oramos por ellos, todos ellos, ahí está su piedra de tropiezo. Ellos creen que todavía, por lo que hacen, el muro de las lamentaciones, o el ritual, lo que hacen, que la sinagoga, ellos todavía cuentan con eso, porque dice Pablo que el velo está sobre ellos, y no solamente sobre ellos, dice Isaías 25, el velo que cubre todas las naciones. Todas las naciones tienen un velo. Pero ¿qué dice Pablo? Que por Cristo es quitado. Cuando el velo sea quitado, me gusta eso, entonces se convertirán al Señor. Cuando el velo sea quitado. No cuando ellos se quitan el velo, cuando el velo se ha quitado. Entonces, si tienen un velo y es quitado, alguien le puso el velo. Y usted lo sabe, hasta que el número de los gentiles entre y luego Dios tratará con Israel. Y ahí entramos en escatología, ¿verdad? Porque le gusta esa materia, ¿verdad? Otro ciego puede entrar por ahí. Ahora, llegando a la conclusión de esta clase, hermano, viene ahora el efecto. ¿Entiendes? El efecto de ese mensaje. Mire esto aquí. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Ahora viene, versículo 42 y 43, viene el efecto de esa proyección del mensaje. El efecto. No vaya usted a pensar que si usted predica la palabra fielmente, usted, no hay un efecto. Porque es para vida o para muerte. O sea, Dios no va a tomar su palabra y la va a desperdiciar. Si usted, como mensajero de Dios, como siervo de Dios, como siervo de Dios, usted cumple, trae, ¿verdad? Yo simplemente soy el cartero, ¿verdad? El cartero. Aquí está el mensaje. Todo el mensaje de parte de Dios. Ahí están los términos. Usted no puede convertir a nadie. Usted no es el Espíritu Santo. Usted simplemente es un expositor, no un imponidor. Usted no impone
usted expone el mensaje. Aleluya. Y Dios se encarga del resto. Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Qué aconteció con este mensaje? ¿Cómo recibieron? ¿Qué aconteció? Pero cuando salieron ellos de la sinagoga, ya se terminó el culto, ¿no? Se terminó el culto, ya predicó. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, mire quiénes, le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y usted encuentra ahora viene lo otro, ahora usted encuentra acá que llegó la próxima semana, el próximo día de reposo, se juntó toda la ciudad como un solo hombre a oír la palabra de Dios. ¿Y qué aconteció? Vino el celo. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. En otras palabras, fue tanto el impacto de esa primera reunión que yo digo que la sinagoga estaba completamente llena de tepe a tepe y estaba gente esperando. Tenían hambre de la palabra. Y los dirigentes, wow, tenemos décadas que, ¿qué está pasando? Y cuando ven, ellos creen que quizás era un rabí eminente, y será Gamaliel. No es Gamaliel, es un Pablo y un Bernabé. Quizás vestidos más, no eran ilustres, pero llenos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí estaban, y ahí usted siga leyendo. Yo no voy a decir lo que pasa ahí. Siga leyendo, porque ya estamos terminando la clase. Lo que quiero decirle es que usted puede ver que la palabra es para vida. Ahí hay un momento dado cuando nosotros predicamos la palabra, y de esto yo lo he aprendido. Esto lo he aprendido, doy gracias a Dios, por la vida del apóstol Pablo, porque me ha enseñado el Señor por medio de él. Llega un momento que hay gente que está refutando y dice, y apartando los discípulos. Me gusta eso, el discipulado. Apartando los discípulos, alquiló una escuela de un tal tirano, y ahí le enseñaba la palabra de Dios. Y ahí duró Pablo. Pablo duró ahí, en ese lugar, aproximadamente casi 3 años duró el apóstol Pablo. Así que Pablo llevó a cabo una obra apostólica misionera, ¿verdad? Se plantaron congregaciones y ahí él también le dio seguimiento, apartando. En otras palabras, que esto yo lo he compartido con muchos hermanos y con los siervos y las siervas aquí de la iglesia local. Cuando usted está tratando con personas y usted ve que la persona le está haciendo perder su tiempo, y usted va y lo visita y siguen lo mismo y no tiene receptividad a la palabra, usted va a seguir ahí. Cuando hay otros lugares, ellos vieron que esta persona no quiere. Alguien dijo esto: nadie debe oír la palabra 2 veces cuando una persona no la ha escuchado de una sola vez. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Hay personas que no han escuchado el mensaje ni una sola vez. Y hay personas que le hablan, ya. Pablo lo que hizo fue, le habló todo ello, pero como ellos comenzaron a refutar, y lo que hizo él fue que él pudo discernir los candidatos al discipulado, y él lo apartó. Usa ese principio. Usted va a un lugar, digamos un viaje misionero, lo que sea que yo le llame, un lugar, usted mira a aquellos, usted discierne a aquellos, usted lo detecta y usted lo aparta, porque es un terreno fértil, y usted comienza a sembrar eso. Los demás, usted ora por ellos, hay oportunidades, claro, pero usted va a gastar toda su energía para esta persona que no hay recepción. No, todo lo contrario. ¿Alguna pregunta, hermano? Porque ya hemos terminado. ¿Alguna pregunta antes de concluir? Brevemente. Bueno, entonces, que Dios sea muy glorificado. Y así concluimos, hermano, el curso de homilética sagrada. Espero que el Señor nos ayude a continuar y repasar y volver a comenzar de nuevo. Que el Señor sea muy glorificado en todo. Amén.